Para mí es un gran honor recibirlos el día de hoy en esta sucursal, que realmente acabamos de inaugurar hace algunos meses. No es una sucursal nueva, pero que sin embargo pues tiene un soporte y una experiencia de una marca que tiene 20 años en el mercado, ¿no? 20 años operando en una unidad en Coyoacán, con pues realmente el objetivo de estar siempre a la vanguardia apoyando a los médicos. Yo les diría una trayectoria pues muy relevante, yo les diría casi que muy exitosa, porque durante 20 años hemos estado constantemente reinventándonos, hemos estado constantemente tratando de innovar con nuevas tecnologías para apoyar al diagnóstico. En su momento, por ejemplo, fue la medicina nuclear, que fuimos pioneros. Hoy tenemos pues ya un tomógrafo de 64 cortes también. Y hoy, pues realmente la charla, ¿no?, que les queremos transmitir, la información, es también sobre una técnica de mucha relevancia en el caso de la mastografía, ¿no? Un complemento de estudio que ha probado pues tener una utilidad médica muy, muy relevante, ¿no? Y que nos hemos dado a la tarea de empezar a hacer difusión de esta tecnología, de ver cómo el médico puede utilizarla pues de manera más constante en su diagnóstico. Entonces, pues les agradezco a nombre de todos mis compañeros, a nombre de la marca y a toda la gente que trabajamos en Imagenus. Hoy la plática que les preparamos es una plática pues muy práctica, con información clínica sobre casos que hemos visto, ¿no?, en este año de uso de la tomosíntesis, además de la experiencia de un médico que tiene ya una buena experiencia como radiólogo interpretando mastografías y ahora con esta nueva técnica. Entonces, pues no les quito más el tiempo y paso el micrófono a la doctora Cecilia, que es nuestra radióloga titular de mastografía, que empezará con la plática de casos clínicos. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Cecilia Rodríguez de la Parra. Yo estoy a cargo del servicio de mastografía y de la parte de mastografía y ultrasonido en Imagenus Coyoacán. Yo les voy a presentar brevemente un resumen rápido de lo que es la mastografía digital y una introducción muy breve a lo que van a ver con el doctor Ortiz de tomosíntesis. ¿Por qué nos interesa la mastografía? Porque, bueno, el cáncer de mama es una enfermedad con una evolución, como dice aquí, compleja, con una evolución compleja que pese a los avances de la oncología moderna, sigue siendo la primera causa de muerte por neoplasia en la mujer en el ámbito mundial, con cerca de 500,000 muertes al año. A partir del 2006, y esto ya lo verán con el doctor, a partir del 2006 el cáncer de mama cambia. Antes era el primer lugar el cáncer cervicouterino, ahora cambia en el 2006, a partir del 2006 se vuelve el primer lugar de mortalidad por tumor maligno en las mujeres mayores de 25 años. Nosotros tenemos casos en la unidad, el caso más joven es desde 18 años, con cáncer de mama, ya con mastectomía bilateral, y el caso, digamos, de mayor edad, una señora de 92 años. Entonces, prácticamente cubrimos una amplia gama de pacientes. ¿Qué nos rige en cuanto a mastografía? ¿Qué nos rige en cuanto a cáncer de mama? Tenemos la norma 041 de la Secretaría de Salud del 2011, ya con una corrección, que es para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama. Principalmente a lo que nos lleva esta norma es a dos puntos fundamentales: las actividades de prevención y las actividades de detección del cáncer de mama. ¿Qué tenemos en cuanto a las actividades de prevención? Prácticamente tenemos 3 puntos. El primero es la comunicación educativa, para que la población conozca cuáles son los factores de riesgo que va a presentar la población para poder presentar un cáncer de mama, lo que ya sabemos como punto número 1, el que sea la paciente mujer, y de ahí tenemos muchos otros factores de riesgo que influyen para el cáncer de mama. Promover estilos de vida sanos que contribuyan a disminuir la morbilidad por el cáncer de mama, como es el hacer ejercicio, como es el llevar una dieta rica en fibra, regular en proteínas, baja en carbohidratos, para nosotros poder tener un mejor estilo de vida, y no nada más para el cáncer de mama, sino en general para el cáncer. Y la última es fomentar la demanda de la detección temprana, con el objeto de mejorar la oportunidad del diagnóstico y tratamiento. Entonces, ¿qué vamos a ver? Aquí tenemos resumidas lo que serían ya las actividades de detección para el cáncer de mama. Tenemos inicialmente, esto es lo que ve la paciente se lo palpa, se lo toca, ella va a presentar una bolita, hasta 2.5 centímetros me lo puedo encontrar.
Después tenemos al médico que lleva a cabo, primero diríamos que esta es la parte de la autoexploración mamaria, esto es lo que uno se va a explorar, uno automáticamente se va a explorar y va a decir si tengo, no tengo, y conocer mis mamas. La siguiente parte es acudo con mi médico para que mi médico me señale si tengo o no tengo un problema. El médico puede llegar a palpar, un médico muy entrenado puede llegar a palpar hasta 9 milímetros, muy entrenado, no cualquier médico puede llegar a palpar estos tumores, y la mastografía que me lo va a encontrar desde los 0.7 milímetros, obviamente podemos ver toda la gama, pero lo ideal es que atrapemos al cáncer en esta etapa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? La mastografía o mamografía digital. La mamografía como tal es un método de imagen que va a utilizar radiación a dosis bajas. ¿Para qué? Para valorar la mama, tanto femenina como masculina, para establecer la diferencia entre las patologías benignas y malignas. Su objetivo, como ya mencionaba, es siempre y va a ser y seguirá siendo la detección temprana. Nunca vamos a curar el cáncer como tal, pero podemos detectarlo desde que es pequeño, lo cual nos va a dar un mejor pronóstico y un tratamiento oportuno. La mastografía se ha demostrado que sigue siendo el único método de imagen que ha demostrado la disminución en la mortalidad de cáncer de mama de un 29 a un 30% en la población tamizada, al permitir, volvemos a lo mismo, a recalcar el diagnóstico temprano, lo que va a ocurrir siempre y cuando se realice con periodicidad y un estricto control de calidad. Aquí, en cuanto a la periodicidad, tenemos un pequeño conflicto entre lo que dice la norma y lo que dice el BIRRATS. ¿Por qué? Porque nuestra normatividad, la norma oficial mexicana, indica que obviamente se debe de seguir el BIRRATS, la última edición, que en este caso sería la 2013, pero el BIRRATS nos indica, y como vamos a ver un poquito más adelante, el tiempo de revisión. Y la norma nos indica que si nuestra paciente no tiene nada, bueno, cada 2 años. Hay que ver ahí un poco de contradicción entre lo que nos dice la norma y lo que nos dice el BIRRATS, y la misma norma está mencionando, háganle caso al BIRRATS, pero háganos caso a nosotros. ¿A quién le vamos a hacer caso? Tenemos los dos métodos, los dos tipos de mastografía, la mastografía de escrutinio tamizaje, que nos debemos de hacer todas las mujeres a partir de los 40 años, idealmente son mujeres asintomáticas, llegan a la edad de 40 y se tienen que empezar a revisar. Idealmente vamos a tomar 2 proyecciones por cada mama, la cráneo-caudal y la oblicuo medio lateral. Esto estamos hablando de un tamizaje. Ya cuando pasamos a lo que sería la mastografía diagnóstica, porque es lo que estaba platicando ahorita con el doctor Ortiz, cuando hacemos mastografía de tamizaje, exclusivamente nos vamos cráneo caudal y oblicuo medio lateral y las revisamos. Y luego ya tenemos a la parte de las mastografías diagnósticas. Ya son pacientes que ya traen alguna antecedente de cáncer mamario, ya traen incluso una mama que se pueden, una masa que se puede palpar, ya tienen algún tipo de secreción por el pezón. Obviamente la que más nos va a llamar la atención y la que más le debemos de poner atención es la sanguinolenta, las asimetrías en la densidad y las microcalcificaciones sospechosas. Entonces, todas estas para todos estos puntos ya nos va a servir la mastografía diagnóstica y todas las demás proyecciones que existen en la mastografía, proyecciones del valle, proyecciones cráneo-caudal extremas, externas, internas, giradas, rotadas, que nos van a permitir poder estudiar alguna lesión más fácil. Obviamente también con el advenimiento de la mastografía digital ya nos podemos evitar algunas cosas como los conos de compresión, que eso lo discutíamos con la doctora Ulloa en una ponencia previa, que ya podemos hacer las magnificaciones de forma digital, ya no necesitamos como tal hacer un cono. De todas maneras, nosotros también en algunas ocasiones, si queda la duda, incluso les hacemos la compresión para ver las microcalcificaciones. ¿Cuáles son nuestros tipos de adquisición? Y precisamente lo importante de aquí, la adquisición convencional y la digital. La convencional es a través de un mastógrafo análogo, la clásica adquisición en sistemas de pantalla película, meto mi chasis, saco mi chasis, voy, lo revelo, regreso, ya le digo a la paciente si está bien o no está bien, y tenemos también lo que sería la adquisición digital, que ya es a través, como el equipo que tenemos aquí, es ya a través de detectores integrados al propio mastógrafo. La paciente ya coloca su mama directamente sobre el detector, se adquiere directamente ahí la imagen, no hay que andar corriendo, ni yendo, ni viniendo, ni salir, ni dejar a la paciente ahí, espéreme tantito, ahorita regreso, ya todo lo hacemos directamente en la misma sala. Y lo ideal, tener tanto, y más bien también la impresión en equipo láser de alta resolución y tratar de que poco a poco los médicos también lo puedan ver a través de sistemas digitales.
Aquí es muy importante hacer la aclaración a un punto. Hay un comunicado en la Secretaría de Salud, aquí como dicen la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud. Aquí como lo ven, en este comunicado se menciona, que es del septiembre del 2012, que hay algún programa por aquí de la Rosa de Guadalupe y detalles aparte, donde a partir de eso las pacientes empiezan a pedir protector tiroideo para realizarse sus estudios. No es necesario. La misma Secretaría de Salud, la misma Subsecretaría dice, no es necesario, la radiación va a ser, así como dice aquí, se dirige directamente a la glándula mamaria la radiación sin afectar la tiroides. Y el segundo punto, la protección cervical sugerida para proteger el área no tiene ningún beneficio durante la toma de la mastografía, puede disminuir la efectividad de la misma para detectar un cáncer y aparte, como veíamos en la imagen anterior, la presencia de un protector de tiroides nos puede cubrir o tapar las imágenes de mastografía, que podemos tener un cáncer justo en esta zona, en el tercio posterior, y tener ahí el problema y estarlo bloqueando por insistencia de un protector de tiroides. ¿Para qué nos va a ser útil la mastografía digital? Y es muy importante, más con estos equipos como el que tenemos, las densidades mamarias. La ACR a partir del 2013, antes se manejaba con números, ahora se maneja con letras, el tipo de composición mamaria. Un tejido fibrograso, un tejido fibroglandular, un heterogéneamente denso y un muy denso, clasificados con las letras. Eso nos va a ayudar a nosotros y le va a tener que ayudar al clínico para que sepa qué tanta atención le debe de poner a su paciente, incluso teniendo en cuenta que ya hay programas en Estados Unidos en el cual se obliga al médico radiólogo incluir la densidad mamaria y que si es una densidad mamaria alta de la paciente, indicarle al médico que lo es y el riesgo que conlleva el que su mama sea densa. Aquí tenemos varios ejemplos de la unidad donde podemos observar dos mamas que tenemos con bastante cantidad de tejido y vemos una lesión muy posterior proyectada sobre el pectoral. Esto es de las lesiones que nos quedarían cubiertas, ocultadas, si tenemos un protector de tiroides. Entonces, por eso es la importancia de no colocárselo, explicarle a la paciente y hacer conciencia en los médicos, por favor, tener muy en cuenta esto. Otra cosa que es muy importante dentro de nuestras mastografías y que también las realizamos es la presencia de implantes en las mamas, porque la paciente no nada más va a recibir 4 proyecciones, aparte va a recibir 4 más desplazando los implantes. A la paciente vamos a empujar el implante hacia el pectoral y vamos a tomar únicamente el tejido para poder ver si hay alguna lesión o no que nos puedan estar ocultando. Aquí tenemos un caso. Obviamente, si se dan cuenta, esta mama se ve un poco rara. Esta mama es de un hombre. Los hombres también presentan problemas mamarios y también se realizan sus mastografías. Aquí tenemos un caso muy reciente, paciente de 58 años, que se palpa una bolita en el lado izquierdo y lo que vemos es tejido en ambas regiones retroareolares, siendo muchísimo más importante del lado izquierdo. Y este es otro caso en el que digamos que podrá ser la excepción para muchos de los métodos de imagen, que es esto, si lo ven así todo feo, todo blanco. Esta es una paciente que refiere que algo le inyectaron en sus mamas para aumentarles el volumen. Entonces algo le pusieron, no sabemos si aceite, no sabemos qué sustancia, pero la paciente feliz porque tiene sus mamas duras. Y nosotros, pues al contrario, metidos en un problema porque esto no nos deja ver absolutamente nada, ni en la mastografía. Aquí nada más lo único que vemos es puro material, puro cuerpo extraño, que en algunas pacientes, si vemos la de los implantes, puede ser material de un implante, si es que este se rompe, o este material de inyección, que es lo mismo que luego ponen en los glúteos, que luego ponen en las mamas, como en este caso. En este caso, ni la tomosíntesis quizá nos podría revelar un poco, que ya tuvimos un solo caso con tomosíntesis, en el cual se logran definir mejor cuando son cuerpos extraños que se vuelven redondos, que se calcifican y que a veces los podemos ver. Fuera de eso, este es de los casos difíciles tanto para la mastografía como para la tomosíntesis, como para la resonancia, como para cualquier método de imagen que se utilice. Es muy importante también mencionar nuestra clasificación del BIRATS. Nuestra clasificación del BIRATS nos basamos en la clasificación del 2013, es la última clasificación. Esta clasificación todavía no llega a México, apenas están llegando las traducciones, apenas se va a empezar a distribuir, pero es muy importante. La clasificación como tal no ha cambiado. Tenemos las mismas recomendaciones que antes y aquí es lo que les comentaba hace rato. La categoría 0, que prácticamente
no quiere decir que no tenga nada, quiere decir que necesito algo más para realizar mi diagnóstico. La número 1, que habla de negatividad, no tengo ningún hallazgo y se recomienda la mastografía anual a partir de los 40 años, al igual que los hallazgos benignos, que van desde calcificaciones, desde vasos calcificados, hasta nódulos benignos a los cuales les estemos dando algún seguimiento. Hallazgos probablemente benignos, algún nódulo que o no veíamos antes, alguna asimetría que no se veía antes y que les vamos a estar dando el seguimiento de manera unilateral cada 6 meses por al menos 2 o 3 años. Ya la aclaración en el BIRATS 13 es de 2 o 3 años. Los hallazgos de sospecha, que ya a partir de la clasificación 4 en adelante, la clasificación 4 en adelante ya nos mete en problemas. La clasificación 4 en adelante es que vemos una lesión sospechosa, estamos sospechando que hay un cáncer, estamos sospechando que hay una lesión que no es tan benigna y tenemos estas 4 principales. La clasificación 4 que se divide en 3, dependiendo si es baja sospecha, sospecha moderada o alta sospecha de malignidad. De aquí en adelante, nuestra recomendación siempre va a ser biopsia. Siempre tiene que ser biopsia. Igual las lesiones, cualquier tipo de lesión que pongamos en esta categoría, idealmente se debe de biopsiar. Muchas veces hemos tenido médicos que no realizan la biopsia cuando uno la indica y desgraciadamente la paciente regresa a los 6 meses o al año con un problema mayor. Y las 5 y las 6, la 5 altamente sugestiva de malignidad, ya sabemos que esto es un cáncer hasta demostrar lo contrario, y el número 6, que ya tenemos una paciente con cáncer, ya tenemos el diagnóstico histopatológico, ya lo único es estamos en espera del tratamiento definitivo o la valoración de respuesta al tratamiento. El mastógrafo digital que tenemos en las unidades es un equipo Siemens Mammomat Inspiration que tiene unidad de tomosíntesis, aquí lo ven. La unidad de tomosíntesis prácticamente está integrada a esto mismo, lo único que se va a cambiar es el detector y un protector facial para el momento en el que haga el barrido, como lo van a ver en la plática del doctor. Prácticamente nuestra paciente no va a salir del área donde se le va a realizar y se le va a realizar al mismo tiempo. ¿Cuáles son las ventajas de nuestro mastógrafo digital? Permitir el estudio de estas mamas densas, principalmente en mujeres menores de 50 años y en mujeres pre- y perimenopáusicas, disminuir la dosis glandular de radiación hasta en un 30%, la compresión óptima de acuerdo al grosor y composición mamaria y detectar, caracterizar y ver la extensión de las microcalcificaciones, que también se ha visto un uso en la tomosíntesis. ¿Cuáles son nuestras ventajas? Bueno, lo que decíamos, la adquisición de imágenes en un detector digital, la mayor resolución y la nitidez de nuestras imágenes y formatos de impresión que ya no nada más se limitan a un formato pequeño, ya tenemos formatos 8x10, 10x12 o incluso sin formato mandando nuestro estudio en un disco. Muchos médicos, más los de mayor edad, tienen, y estaría yo en parte de acuerdo con ellos, no se acostumbran a utilizar discos por la presencia de los múltiples estudios previos que puede traer una paciente. Cuando nada más tiene uno no hay problema, pero cuando ya son 3 o 4 estudios previos que tiene uno que revisar de una paciente, el estar metiendo y sacando discos a un médico no lo hace tan práctico, quizá para nosotros sí como radiólogos, pero para el médico se vuelve un tanto engorroso. Otras ventajas es contar con monitores de alta resolución que también nos van a permitir valorar las tomosíntesis, valorar de forma inmediata y el manejo de prácticas herramientas para un mejor análisis. ¿Cuál es la facilidad? Pues tenemos la facilidad de un almacenamiento de imágenes y poder llevar a cabo comparación con estudios de años anteriores. ¿Cuáles son nuestras fortalezas como equipo multidisciplinario? Bueno, el hecho de que tenemos una clínica de la mujer, nos dedicamos precisamente a esto, detección temprana. Los médicos que estamos a cargo del servicio somos su servidora y el doctor Miguel Palacios, que aquí nos acompaña, y aquí en Imagenus Polanco tenemos al doctor Carlos Rangel, que él es el que se encarga de ver toda el área de mastografía y ultrasonido aquí en la unidad. ¿Qué es lo que más importante de este equipo? El que nosotros le podamos dar criterio y revisión de los estudios de mastografía en el momento que viene el paciente, integrarlos con el ultrasonido y en dado caso comentarle a la paciente, ¿sabe qué? Necesita algún otro estudio, o necesita un ultrasonido, necesita la tomosíntesis, o ¿sabe qué? Hagas una resonancia. Aquí mismo los podemos intervenir y ver a la paciente y decirle qué es lo que está pasando antes de que reciba su resultado. Y la interpretación de los estudios de forma conjunta, masto, tomosíntesis, ultrasonido, con revisión de los estudios previos y
para poder hacer una integración de un diagnóstico adecuado, sin dejar de lado, no como en otros gabinetes, que o se interpreta mastografía o se interpreta ultrasonido o la tomosíntesis sola, pero no se hace una integración diagnóstica, que luego es lo que piden los médicos. Yo lo que necesito es una interpretación, no necesito que 3 médicos diferentes me digan cosas diferentes, porque luego resulta que no coinciden. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos un solo radiólogo o varios radiólogos que estén en conjunto revisando las mastografías, que nos den un solo diagnóstico. Ya revisé mi mastografía, ya revisé mi ultrasonido, ya también le hice tomosíntesis y mi diagnóstico es biopsia o mi diagnóstico es vamos a mantenerlo en vigilancia, pero no que en la mastografía le dicen que quién sabe porque tiene 0, en el ultrasonido le dicen que 3, pero pues no están muy seguros porque entre que son quistes son fibroadenomas. Entonces hay que saber a quién hacerle caso y tener nuestro diagnóstico todo en uno y no en pedacitos. La doble revisión de los estudios, yo lo reviso, mis compañeros lo revisan y todos estamos de acuerdo en la interpretación para una mejor calidad, la menor posibilidad de presentar errores diagnósticos. Revisar casos complejos, el que la experiencia de varios médicos pueda sumarse y decir, bueno, hemos tenido lesiones de este tipo, no ha pasado nada, las hemos seguido, o al contrario, estas lesiones hay que picarlas, tenemos que hacer algo ahorita. Y lo último, la comunicación directa con los médicos tratantes, el que ustedes estén en contacto con nosotros directamente, que si tienen alguna duda, algún problema con sus pacientes o al contrario, si ya tienen una interpretación y necesitan algún otro estudio, pero quieren algo específico, la posibilidad de hablar directamente con nosotros como médicos para que ustedes lo puedan solicitar. Que quieren ver una lesión, que necesitan ver alguna cosa en especial, bueno, dirigirse directamente con nosotros para que nosotros les podamos decir qué es lo que se puede hacer con sus pacientes. Voy a ver rápidamente lo que es la tomosíntesis y unos cuantos casos clínicos. De todas maneras, el doctor les va a dar la explicación ampliada de lo que es el equipo como tal. Vemos que es una aplicación avanzada de lo que es la mastografía digital. Se van a capturar múltiples imágenes, ahorita lo va a explicar el doctor. Se van a hacer reconstrucciones. Nos va a ser útil en diversos casos como la mama densa, áreas de distorsión de la arquitectura y asimetrías. ¿Qué nos va a hacer? Nos va a evitar la superposición de imágenes. Ahorita lo van a ver con más claridad. La unidad de tomosíntesis que tiene el equipo Siemens es un arco de 50 grados con adquisición de 25 imágenes. Va a ser un barrido seguido con 25 imágenes cada 2 grados. Esto va a ser a una dosis reducida de radiación en un tiempo aproximado de 20 segundos y se van a hacer reconstrucciones a 1 milímetro. ¿De qué depende cuántas reconstrucciones o cuántos cortes va a tener este estudio? Depende del grosor de mi mama. No es lo mismo que tengo una mama muy delgadita, 2-3 centímetros, que incluso pueda ser de hombre, o que tenga una mama de una mujer de 5 centímetros. Entonces hay que ver el grosor. Aquí tenemos un ejemplo, femenina de 54 años, se realiza su mastografía y vemos un área de asimetría en el tercio medio del cuadrante ínfero interno de la mama izquierda, que en la proyección con la tomosíntesis, si observamos aquí, realmente es una suma de tejido más que una lesión como tal. Ese es uno de los tantos ejemplos para los que nos ayuda la tomosíntesis. Aquí tenemos otro caso en el cual es una paciente con implantes y podemos observar que aparte de que es una mama muy densa, una mama con mucho tejido, tiene una muy buena cantidad de nódulos. Aparte de que esta paciente de 48 años, cuando la meten a quirófano le dicen, le vamos a quitar todo su tejido mamario, usted no se apure, va a quedar con las puras prótesis. Y oh, sorpresa, ¿no? Le quitó, yo creo que pues, nomás las ganas de quitárselas porque no tuvo realmente no se ve un cambio de retiro en el tejido. ¿Para qué nos ayuda? Podemos definir múltiples lesiones nodulares, no tanto en la mama derecha, pero en la mama izquierda podemos observar múltiples lesiones nodulares que en el estudio de ultrasonido fueron quistes simples. Pero nuevamente, la utilidad para poder definir adecuadamente el contorno de las lesiones. Esta paciente femenina de 78 años se le realiza un raspado de una ulcerita que tenía aquí en la piel, el raspado es negativo, los familiares se quedan con la duda, obviamente desde que lo ve uno ya con la retracción de la piel, esto prácticamente está a flor de piel como lo ven aquí, hay una tumoración, que obviamente esto es más que obvio,
cómo nos ayuda la tomosíntesis, pero aquí lo más importante es la extensión de las lesiones, hasta dónde se ven esas espículas, esos picos que nos pueden hablar de un cambio en el manejo diagnóstico de una resección de un tumor a una resección más amplia que incluso pueda llegar a una mastectomía. Aquí tenemos otra paciente, femenino de 49 años, tenemos una lesión estelar, que la podemos ver tanto en la cráneo caudal como en el oblicuo medio lateral, una estrellita ahí que dices francamente maligna, y en la tomosíntesis logramos ver no una, sino logramos ver diferentes lesiones. Aquí con este identificamos las espículas e incluso se ven 2 o 3 más imágenes por la tomosíntesis que a la hora de realizar el ultrasonido resultaron aún 6 lesiones. O sea, sí nos va a ayudar la tomosíntesis, pero también complementarla con el ultrasonido. Muchísimas gracias por su atención. Ahora voy a presentar al doctor Juan Luis Ortiz. Él es médico de la Sedena y él va a tener el gusto de presentarles a ustedes lo que es la plática de tomosíntesis. Él les va a dar una vista muy amplia de para qué sirve la tomosíntesis, cómo se hace y qué es lo que está pasando en México actualmente con la tomosíntesis. Bien, buenas noches. Primero agradecer la invitación para hablar de este tema tan apasionante y lamentablemente este tema de moda, ¿no? Cada vez es más frecuente escuchar cáncer de mama, no solo como médicos, sino como personas con familia o con amigos, es muy frecuente. Entonces, vamos a abordar algunos temas en estos próximos minutos. Nos vamos a enfocar primero al cáncer de mama. Vamos a hablar un poco de la tomosíntesis y en qué nos va a ayudar con sus ventajas limitantes. Y por último, las preguntas más frecuentes que tenemos directamente de las pacientes o preguntas frecuentes directamente de nuestros médicos de referencia. El cáncer de mama en el mundo, por algo, ahorita ya tenemos algo de temor, es el más frecuente en la mujer, tanto en países del primer mundo como en los países subdesarrollados. Estamos hablando de más de 1.6 millones de personas que tienen cáncer de mama. Entonces, esto a su vez es la causa más frecuente por cáncer en países del tercer mundo, no así en los países del primer mundo. ¿Por qué pasa esto? Porque nosotros hacemos diagnósticos más tardíos que tienen peor pronóstico, ¿no? Entonces, si bien sigue siendo una causa muy importante, ya que es la segunda en los países desarrollados, sigue siendo muy frecuente. Y esto es un ejemplo de lo que está pasando de acuerdo a Globocan. El cáncer de mama en ambos sexos es el más frecuente por mucho, ¿no? Después sigue el cáncer de próstata, que ya es en los hombres. Pero si vemos específicamente en las mujeres, ¿qué es esto? El cáncer de mama supera con mucho tanto en incidencia, que es la línea azul, como en mortalidad, que es la línea roja. Entonces aquí es donde se ve la diferencia y el por qué estamos tan preocupados de todas las áreas de medicina, todas las áreas y del servicio público en el cáncer de mama. Es una distribución mundial del cáncer de mama por frecuencia y vemos dónde estamos ubicados nosotros. Si bien no somos de los que tenemos una mayor incidencia, sí somos de los que tenemos mayor mortalidad. ¿Qué es lo que está pasando entonces? Específicamente en México, como lo comentaba la doctora, ya desde el 2006 el cáncer de mama ha superado al cáncer cervicouterino, ¿no? Tanto en incidencia, que es estos casos que tenemos aquí, como en mortalidad, que es la línea roja. Entonces, en México, al igual que en el mundo, y no es comercial de cerveza, el cáncer de mama es el primer lugar en incidencia, ocupa casi una cuarta parte de los cánceres que se diagnostican aquí, y es el primer lugar en mortalidad, aún por otros cánceres que aparentemente tienen peor pronóstico. Y aproximadamente para el 2015 tenemos 75,000 mujeres con cáncer de mama, ¿no? Esta es la diapositiva más fea que les puse y en realidad es triste, y esto va a explicar mucho qué es lo que está pasando con nosotros. En el 2012
teníamos aproximadamente 20.444 nuevos cánceres de mama detectados. Esto ha aumentado, al igual que en otros países, a 23.000 en este año es el estimado, y va a seguir subiendo hasta 27.000 en el 2020, ¿no? Y es que hemos adquirido culturas y tradiciones y hábitos de los países anglosajones, ¿no? Nuestras abuelitas y bisabuelitas tenían 8 o 10 hijos, a todos los amamantaban, tomaban caldo de verduras. Entonces ahora las mujeres tienen 1 o 2 hijos, si es que los tienen, jamás los amamantan, fumamos. Estos hábitos han llevado a incrementar esto, y eso pasa en general en el tercer mundo. Lo que no debe seguir pasando es esto, que también incrementa exponencialmente el número de muertes. Eso lleva a que en México actualmente 18 mujeres diario se mueren en nuestro país por cáncer de mama. 18 mujeres, eso realmente es triste. Parte de la explicación nos la da el registro histopatológico de neoplasias malignas, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado con el cáncer cervicuterino? ¿Por qué en vez de aumentar va disminuyendo? Estos son todos los cánceres que se diagnostican en las mujeres, y vemos que el cáncer cervicuterino, que está aquí arriba y que está aquí abajo, cáncer invasor, cáncer in situ, tenemos más cánceres in situ diagnosticados, 14.000 contra 9.000. Y el cáncer de mama opera con números rojos, 12.000 cánceres invasores y únicamente una irrisoria cantidad de 519 cánceres. Entonces algo tenemos que hacer, porque en México se diagnostican casi todos en etapas avanzadas. Etapas 3 y 4 es lo que lleva a una mortalidad avanzada, ¿no? Aquí es donde en realidad tenemos que incidir, porque hay otras gráficas que claramente nos explican qué es lo que pasa. Aquí está casi dividido, pero eso fue los números finales. El primer mundo, países como Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos. Y aquí países del tercer mundo, que son Costa Rica y Colombia. Que vemos son similares las incidencias a través de los años, quizá han aumentado un poquito, ¿no? Lo impresionante viene aquí, y aquí es donde está la respuesta para nosotros, porque esto es la mortalidad, que en Colombia y Costa Rica sigue siendo igual que en 1985. Y a pesar de que hay un aumento en la incidencia, hay una disminución en la mortalidad en estos países del primer mundo. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó entre 1985 y 1990? Llegó la mastografía como política pública. Llegó la detección oportuna de cáncer de mama como política pública. Hubo el cambio de los mastógrafos analógicos a los mastógrafos digitales. Entonces, estas son las medidas que tenemos que adoptar. Ha tratado en general el gobierno de instituirlo como una política pública, pero es muy difícil tener una cobertura adecuada. Entonces tratemos, por lo menos en nuestro ámbito de influencia, de incidir de esta forma. Entonces, a manera de resumen, con lo que hemos visto, estamos de acuerdo todos que el cáncer de mama es un problema de salud pública actualmente, ¿no? El tamizaje y la detección oportuna de cáncer de mama es la única forma de disminuir esta mortalidad. Afortunadamente ya hay algo de difusión, por lo menos en octubre, de lo que es la detección oportuna del cáncer de mama, hacer conciencia en nuestras mujeres que es un problema real, ¿no? Y que a todos nos puede ocurrir. Eso ha llevado a un incremento en el número de estudios, y por ende pues es necesario adoptar ciertas tecnologías como es la mastografía digital y la tomosíntesis, y la normatividad con algunas reglas que sobre todo van haciendo énfasis en el control de calidad de nuestros estudios. Es común pedirle mastografías a nuestros pacientes
y pues van y optan por algunos lugares más económicamente viables, donde no hay un control de calidad, y eso va en detrimento de su diagnóstico, porque nos hacemos también corresponsables de un diagnóstico tardío, al asegurar cuando nos trae su mastografía que no tiene nada, cuando en realidad estaba oculto por una calidad subóptima de estos estudios. Tratemos pues de emplear la tecnología que tenemos en el 2015 para un diagnóstico oportuno. El objetivo es detección de cánceres mínimos, cánceres menores de 1 centímetro, cánceres que todavía no se palpan. Si un tumor se palpa es porque mide 1 centímetro y eso quiere decir que ya tiene creciendo 7 a 8 años. En esos 7 a 8 años una mastografía hubiese sido útil, o un estudio de imagen hubiese sido útil para detectar el cáncer antes de que sea invasor, antes de que sea metastásico, antes de que sea demasiado tarde. ¿Cómo ha evolucionado la mastografía? Pues empezó en la década de los 60 la mastografía analógica. Esta mastografía durante 40 años pues fue muy útil para detectar cánceres. Incluso con esta tecnología se logró disminuir hasta en un 30% la mortalidad. Esa mortalidad ha disminuido mucho más con la tecnología que tenemos actualmente. ¿Por qué la mastografía es un método de tamizaje que se hace a mujeres aparentemente sanas? Pues porque es un método accesible tanto para cubrirlo por el gobierno como por las mismas pacientes. Es de bajo costo e implica una dosis baja de radiación. Se sabe que para que unas mastografías en cantidad puedan inducir un cáncer de mama necesita aproximadamente entre 500 y 700 mastografías para que esa radiación induzca un cáncer. Y si se hace una cada año, pues no le alcanzan 4 o 5 vidas para llegar a esa dosis. Entonces la mastografía es útil, pero no es suficiente para encontrar todo lo que estamos buscando. Es aquí donde llegan las nuevas tecnologías. ¿Por qué hablamos un poquito más de la tomosíntesis hoy? Porque la mastografía digital o la mastografía analógica, que lo vamos a manejar a partir de ahorita como 2D, es decir, en 2 dimensiones, tiene un problema. Es como una radiografía de tórax. Se sobreponen todas las estructuras. Muchas veces no sabemos si eso que vemos en la tele de tórax está en la piel, o está en la costilla, o está en el pulmón, o está en el corazón, o está en la columna, porque están sobrepuestas las imágenes. Entonces eso puede disminuir un poco la oportunidad de hacer un diagnóstico con una sola mastografía, y es necesario hacer estudios adicionales, como los que ahorita nos comentaba la doctora. Esto también nos lleva, esta sobreposición de imágenes, a algunos falsos positivos. A nosotros pensar que tiene algo anormal porque se están sobreponiendo 2 ligamentos, que pareciera una distorsión o algo anormal, y en realidad no es cáncer, ¿no? Esos son los falsos positivos en mastografía, que nos lleva a angustia, cierto estrés de las pacientes y mayores costos. Y los falsos negativos, esta misma sobreposición de estructuras pues nos va a ocultar en algunas ocasiones los cánceres mínimos que estamos buscando. Esta leyenda probablemente la verán al final de las mastografías, porque es recomendación del BI-RADS anotar esta leyenda, que hay algunos cánceres que por mucha calidad que tenga el estudio, por mucha calidad que tenga el gabinete, pues no se van a detectar, pues quedan ocultos debido a esta sobreposición de imágenes. Y esto nos lleva a ser rellamados, es decir, categorías BI-RADS 0, que a veces regresan a la consulta con un resultado de BI-RADS 0. Y eso pues no es tan conveniente, porque hay que volverle a pedir el estudio para que se complete su diagnóstico. Y esto pues también aumenta costos, aumenta morbilidad y a veces desespera a nuestros médicos. Una posible solución es la tomosíntesis, y digo posible porque no para todos los casos nos va a ser útil, pero sí para los casos que nos interesan, los casos que son de cáncer.
Esta tomosíntesis fue aprobada por la FDA en el 2011, es decir, ya tiene algún tiempo funcionando y ha demostrado en algunos estudios incrementar la sensibilidad de la mastografía, que de manera global sabemos que es del 60%. Por las mamas densas nos baja algo la sensibilidad. Esto va a incrementar la sensibilidad, pues elimina la superposición de imágenes. Todavía lo seguimos considerando como un complemento de la mastografía. ¿Y esto cómo funciona? Pues es un tubo móvil, la paciente siente exactamente lo mismo, el tubo es el que realmente se mueve al momento de hacer el estudio. La paciente tiene la misma compresión, es la misma paleta del estudio, el tiempo es muy similar y la única diferencia es que el tubo tiene un movimiento y esto nos va a dar una imagen similar a la tomografía. Entonces, al tener distintos ángulos de la imagen, por eso es casi una mastografía tridimensional, que en algunos lugares lo verán como comercialización como la mastografía 3D. En realidad es la tomosíntesis y es casi 3D. Es exactamente la misma que nosotros tenemos. Y esto va a quitar esta sobreposición y nos va a ayudar a detectar las asimetrías y distorsiones, que son dos de las formas en las cuales se presenta el cáncer de mama. Como habíamos comentado, estas imágenes, además de adquirirse en distintos ángulos, hay un software que nos hace una reconstrucción. Esta reconstrucción tridimensional es la que nos va a facilitar los diagnósticos. Entonces, estos los podemos ver en modo de cine o imagen a imagen. Esto es el modo de cine, vemos la imagen casi tridimensional o vemos imagen por imagen para tratar de determinar si algo es anormal. ¿Cuáles son las ventajas de la tomosíntesis? Evalúa mejor una de las 4 formas de presentación del cáncer de mama, que son las asimetrías. La distorsión de la arquitectura, que nos habla de cánceres generalmente infiltrantes o lobulillares, que tienen peor pronóstico. Nos ayuda a definir mejor el tamaño, su forma y la localización de las lesiones, si hay 1, 2 o son 3, si es multifocal, si es multicéntrico, y nos ayuda a evaluar la otra mama, que a veces nos distrae una mastografía 2D y únicamente nos enfocamos en el tumor palpable. Y nos evalúa la mama densa. Además va a mejorar el valor predictivo positivo de las biopsias que recomendemos, es decir, una biopsia que recomendemos es más probable que sea cáncer si tenemos una evaluación completa con mastografía y tomosíntesis. Va a mejorar el valor predictivo positivo de un rellamado, es decir, si solicitamos por BI-RADS 0 estudios adicionales es porque realmente tenía algo y no únicamente por cuestión de inseguridad. Y va a aumentar la tasa de detección temprana de cáncer de mama, que eso es a final de cuentas el objetivo que nos trae aquí, ¿sí? El objetivo de hacer tamizaje, el objetivo de hacer más estudios. Otras ventajas, va a detectar más cánceres invasivos por estas distorsiones. Es mejor que la mastografía digital sola, ya que detecta hasta el 40% más de cánceres. Estas son algunas publicaciones, incluso de este mismo año. Y va a disminuir las categorías BI-RADS 0. Las categorías BI-RADS 0 o los rellamados es cuando nosotros necesitamos estudios adicionales. Y esto va a depender tanto del sitio donde pidamos nuestros estudios como de la población por la densidad mamaria o por el sistema, si se cuenta con la tecnología o no, como es en este centro. Las limitantes de una tomosíntesis, ¿por qué podríamos estar aparentemente en desventaja? Porque lleva mayor tiempo para el radiólogo interpretar un estudio de estos, porque tiene mayor costo el equipo y por las calcificaciones, que eso a final de cuentas no se da cuenta la paciente, no se da cuenta su médico, porque todo se va a compensar. Sí emplea más tiempo el radiólogo en ver una tomosíntesis, sin embargo vamos a tener menos estudios adicionales. Va a disminuir el número de ultrasonidos
el número de proyecciones adicionales que hacemos. El costo del equipo se va a compensar precisamente porque va a ser un menor número de estudios y va a compensar el tiempo, que para nosotros, y es una de las filosofías que me gusta de los países del primer mundo, el tiempo es oro, ¿no? Y las calcificaciones que inicialmente cuando empezó la tomosíntesis antes no se veían. Las calcificaciones es una forma de encontrar los cánceres, pero hay algo que se llama imagen sintetizada y eso va a incrementar la sensibilidad. Es decir, inicialmente y algunos equipos toman una tomosíntesis, que es la imagen casi tridimensional, y además hace la imagen 2D. Entonces es una doble mastografía. Pero hay un software que nos permite sintetizar esta imagen y solo adquiriendo la imagen de tomosíntesis nos va a dar una reconstrucción que es prácticamente igual y tiene la misma sensibilidad. Vamos a ver unos ejemplos y podemos bajar un poquito la luz, que quienes hemos visto mastografía por mucho tiempo, aún sabiendo y señalando el cuadrito donde puede estar la anormalidad, es muy difícil detectarla, ¿no? Ya la ampliamos y la separamos aquí. Esto quizá hubiese sido imposible identificarlo sin la ayuda de la tomosíntesis, que esto es una distorsión de la arquitectura y fue un carcinoma infiltrante de 8 milímetros. Eso es lo que estamos buscando, cánceres que midan menos de 1 centímetro. A veces los cánceres son muy grandes o los tumores son muy grandes y aparentemente son muy malos, pero la tomosíntesis nos ayuda a tranquilizarnos y poder determinar que es un nódulo circunscrito que, si bien creció rápido, correspondía a un tumor filodes. En algunas otras ocasiones, lo que una mastografía, al momento de leerla, nosotros consideraríamos probablemente un BRATS 0 y hacerle estudios adicionales para caracterizar esta asimetría o este nódulo que está aquí. Pero con la tomosíntesis alcanzamos a caracterizar sus márgenes, que están microlobulados aquí y espiculados acá. Con ella no esperamos para decir, si gusta regresa por su estudio adicional después o vaya con su médico para que le pida su nuevo estudio. Esto es un cáncer. Para eso nos ayuda la tecnología, ¿no? No retrasa su diagnóstico y por ende no retrasa su tratamiento. Hay otras ocasiones, sobre todo en las mamas densas, como habíamos dicho, que probablemente lo dejamos como BRATS 2 o probablemente le hagamos un estudio complementario, pero a posteriori. Con la tomosíntesis podemos ver una clara distorsión de la arquitectura. Otro carcinoma lobulillar. En este otro caso, que es un estudio que fue inicialmente categorizado como BRATS 2, prefirió hacerse la tomosíntesis como parte de las pruebas que se estaban haciendo. Al hacerse la tomosíntesis, encontramos una sutil distorsión de la arquitectura, que era muy pequeñita, incluso en el ultrasonido costó trabajo encontrarlo porque su eje mayor era de 4 milímetros. Ese fue una biopsia y efectivamente fue un carcinoma ductal infiltrante, que de otra forma y sin el uso de la tecnología, pues probablemente anduviera por ahí sin su diagnóstico, y esto creciendo. Ya para terminar, vamos a ver algunas preguntas frecuentes que son las que nos llegan a todos como gabinete, y pues vemos cuáles son los principales beneficios de la tomosíntesis. ¿Por qué pediríamos un estudio en un lugar donde sabemos que tienen esta tecnología, ¿no? Vamos a tener seguramente menos categorías BRATS 0, vamos a visualizar mejor estas mamas y vamos a tener una mayor sensibilidad para un diagnóstico de certeza, sobre todo un diagnóstico oportuno del cáncer de mama. ¿Cuál es la diferencia con la mastografía digital sola? Desde el punto de vista de la paciente, prácticamente ninguno. Incrementa algunos segundos el tiempo de barrido en el estudio, pero el equipo es el mismo, la compresión es la misma, la programación es la misma, las indicaciones son iguales. Desde el punto de vista técnico,
sí hay diferencias casi abismales entre una mastografía digital sola y una mastografía con tomosíntesis, porque no es lo mismo ver una imagen que ver más de 50. Se necesita un equipo específico para esta visualización, no le podemos pedir estudios con tomosíntesis en cualquier gabinete porque no lo hay, y vamos a tener por ende una mayor sensibilidad, y eso nos lleva a nosotros los radiólogos a una mayor responsabilidad, ¿sí? No es lo mismo ver una imagen y decir no tiene nada, a saber que ya tiene una tomosíntesis con una sensibilidad alta. Hay que revisarla muy bien. No se nos puede pasar ningún cáncer porque eso es responsabilidad nuestra. ¿Quién se va a beneficiar entonces de la tomosíntesis? Pues todas las mujeres, ¿no? Todas las mujeres a las que se les indique una tomosíntesis, pero el beneficio será mayor a las mujeres que tienen mamas densas. Pues sabiendo que las mujeres que tienen mamas densas requieren tomosíntesis, pues ¿cómo saber si se tiene una mama densa? Pues en general las mujeres más jóvenes tienen mayor densidad, pero la única forma con certeza de saber quiénes tienen una mama densa, pues es solo con una mastografía, que ahora en todos los informes deberá estar escrito la clase glandular o la densidad mamaria que tiene, o basta con revisar las mastografías anteriores, ¿sí? Y esto pues ya está por norma, incluso deberá estar escrito en todos los informes. Mamas densas, lo recomendable es que se haga tomosíntesis. Entonces, ¿va a ser mejor la tomosíntesis que la mastografía digital sola? Sigue siendo un complemento, no es la solución a todos los problemas, no porque llegó la tomosíntesis vamos a igualar lo que están haciendo en primer mundo, pero es una ayuda muy, muy valiosa. La mastografía sigue siendo el estándar de oro, pero pues sí vamos a tener una mejor visualización. Y lo que angustia generalmente es, si esto pues son muchas imágenes, es más tiempo. La pregunta general es, ¿existe más radiación en una tomosíntesis que en una mastografía digital? A veces no sabemos qué responder, ¿no? Pero hay números de muchos estudios que nos aseguran, y lo hemos comprobado con nuestros equipos, que no hay mayor radiación. La dosis es aproximadamente la misma, aún tomando mastografía digital con tomosíntesis o una mastografía con imagen sintetizada. Y es que, de acuerdo a la norma oficial mexicana, no debemos exceder 3 miligrays de dosis absorbida. Y una tomosíntesis nos va a llevar a un máximo de 2.5 miligrays, es decir, no hay mayor riesgo por la radiación. Incluso cuando tenemos la imagen sintetizada, va a ser menor a la de una mastografía normal. Entonces, usa menor radiación, es el mismo tiempo para las pacientes, tiene mayor sensibilidad. La recomendación es hacer nuestro tamizaje con tomosíntesis. Y ya con esto terminamos y aprovechamos pues que es el mes de la lucha contra el cáncer de mama, ¿no? Hay que ponernos las pilas todos como población, hay que ponernos las pilas como grupo de salud, y pues si tienen algunas dudas o comentarios, pues va a haber un espacio para tratar de resolverlas o comentar cualquier inquietud que tengan. Hola, buenas noches. A mí me gustaría hacer un comentario. Yo creo que una fortaleza que veo es que tengan a un equipo que sea asignado para interpretar ese tipo de estudios, porque yo creo que todos hemos vivido la parte de que pedimos una mastografía y se hace en un laboratorio y se requiere complementar con un ultrasonido. Mandamos a hacer el ultrasonido y al ultrasonido le ponen se requiere complementar con una mastografía, siendo que se hace en el mismo lugar. Entonces al final no se puede integrar la información. Y lo peor de todo es que a veces, yo alguna vez a un paciente le pido una resonancia magnética y me ponen que no era posible interpretar el estudio, o sea, no pueden dar una calificación que se complementara con una mastografía, cuando yo le dije a la paciente que la resonancia era lo último. Entonces yo creo que tener un equipo que se dedique exclusivamente a interpretar esto, pues para nosotros los clínicos es de gran ayuda.
Y la otra pregunta que le quería hacer es que ¿qué ventaja hay entre la tomosíntesis y la resonancia magnética? O sea, si bien la resonancia magnética también es un método que utilizamos para pacientes con alto riesgo, no sé, una paciente que tenga una mutación en BRCA y que la seguimos con resonancia magnética, ¿qué sensibilidad tiene la resonancia magnética comparada con la tomosíntesis o cuál es mejor o qué nos podría comentar al respecto? Muy bien, pues la primera parte del comentario tiene mucha razón. En realidad, una de las fortalezas precisamente de este grupo es el diagnóstico integral, ¿no? Y eso es aquí y en cualquier lugar debería ser así, ¿no? Generalmente provoca o condiciona mayores dificultades. En cuanto a la tomosíntesis y la resonancia magnética, ambos son complementos de la mastografía. No compite la tomosíntesis contra resonancia magnética. Las indicaciones que tiene una resonancia magnética para mujeres de alto riesgo o mujeres que tuvieron lesiones de alto riesgo o premalignas como el carcinoma lobulillar in situ, hiperplasias atípicas, todas esas situaciones deberán seguirse con resonancia magnética independientemente de que se tenga una tomosíntesis. Entonces, en realidad, la tomosíntesis es el complemento inicial para la mastografía. Esta tomosíntesis va a mejorar la sensibilidad de la mastografía, a diferencia de la resonancia magnética que tiene una alta sensibilidad para detectar cánceres no calcificados y es más del 95%. El problema de la resonancia magnética como estudio de imagen único es que tiene muy baja especificidad. Por eso es que es necesario un diagnóstico integral. Se necesita inicialmente la mastografía y el complemento será con resonancia magnética para casos seleccionados, ¿no? Entonces no compiten una contra otra, los dos son complementos de una mastografía. No sé si esto queda resuelta su duda, doctor. Sí. El papel del PET en mama, bueno, hoy en día, ¿cuál será la utilidad? El PET, específicamente la tomografía por emisión de positrones con tomografía, nos auxilia para buscar la extensión de la enfermedad maligna. Ahorita están corriendo muchos estudios de investigación con el PEM, que es la mastografía por emisión de positrones, que eso pues ha mostrado datos alentadores, pero a final de cuentas sigue siendo un complemento, no va a sustituir jamás a la mastografía, porque tiene una terrible desventaja. Los cánceres menores de 8 milímetros no los detecta, tampoco detecta las calcificaciones. Entonces nosotros estamos buscando cánceres mínimos en cuanto a tamaño, menores de 1 centímetro, o carcinomas in situ. Y estos se presentan en un 80 a 90% como calcificaciones. Es decir, la PEM nos ayudará también como un complemento adicional, pero jamás va a sustituir a la mastografía. La mastografía siempre va a ser el estudio inicial. Nosotros tenemos una mujer de 40 años o más, hay que pedirle mastografía. Si tenemos una mujer que tiene un cáncer, una familiar en primera línea con cáncer de mama, hay que iniciar a los 35 años o 10 años antes del diagnóstico más temprano en la familia, siempre con mastografía. Si existen mayores riesgos, entonces podemos solicitarlo precisamente con estos riesgos para que se haga el complemento con resonancia magnética, independientemente de que en la mastografía no haya ninguna alteración. Entonces, esos procesos son los que se ha tratado de homologar para el manejo de nuestras pacientes, tanto a nivel institucional como a nivel privado. Esa es el mejor manejo que les podemos ofrecer para tener un diagnóstico oportuno. Sí. Y nada más para complementar lo que comentaba el doctor, la persona que está viendo la resonancia magnética también
se le debe de pedir al paciente que lleve la mastografía, que lleve los ultrasonidos que ya tenga, para que no nada más haga la interpretación de la resonancia sola, porque muchas veces eso es lo que pasa, nada más con la pura resonancia y ya con eso quieren un diagnóstico. Aquí el chiste es que la persona que va a revisar la resonancia también revise la mastografía y también revise el ultrasonido. Y en dado caso de que encontremos algo en la resonancia que no se vio por los otros dos métodos, regresar y buscarlo intencionadamente. No estoy viendo una lesión en el ultrasonido, que sí la estoy viendo por resonancia, regreso a mi ultrasonido y vuelvo a buscar la lesión para poderla detectar. Bueno, primero, doctor, felicitarlo porque nos dio un panorama muy amplio, igual que la doctora, muy interesante. ¿Sería conveniente en la paciente que tenemos una sospecha de un CA, pedirle la mastografía y la tomosíntesis y toma de biopsia? Esa sería una. Otro, ¿qué solicitaríamos en pacientes que tienen un probable CA de tejido mamario accesorio en la axila? Yo tuve una paciente que le hicieron una mastografía en un camión, no sé, y me reportaron que no tenía ningún problema. Sin embargo, fue un CA que tenía a nivel de la axila y bueno, la paciente ya tenía metástasis y varias complicaciones. Bien, muchas gracias. Es un punto muy, muy importante esto que nos comenta. Y en realidad, como veíamos en la primera presentación, tenemos muy claro cuál es la diferencia entre una mastografía de tamizaje y una mastografía diagnóstica. Una mastografía de tamizaje que llega a la paciente únicamente a solicitar su estudio para chequeo es muy diferente cuando nos refieren ustedes con una anormalidad palpable, alguna sospecha clínica o de acuerdo a lo que dice la norma oficial. Nódulo palpable, zona de sistematización de la mama, secreción sanguinolenta por el pezón unilateral o algún estudio anormal previo. Cualquiera de esos datos enciende los focos, las alarmas y no les damos una programación para cuando haya espacio, sino se les da prioridad. Si usted me comenta en su solicitud que tiene un nódulo palpable, le hacemos una mastografía y le hacemos tomosíntesis y no se ve ese nódulo, tenemos que hacer ultrasonido para buscar ese nódulo que está palpando. Si no se ve por ultrasonido, sugerimos la resonancia magnética y vamos a buscar ese nódulo, porque hay algo palpable. Esas son las mastografías diagnósticas. Cuando existe sospecha, el abordaje es distinto que en un tamizaje normal. De ahí la importancia de nosotros obtener ciertos datos de ustedes para que así le demos un seguimiento adecuado a la inquietud clínica, a la normalidad palpable. ¿De acuerdo? Y precisamente la recomendación al tener este tipo de tecnología pues será de referir a estas pacientes a un lugar donde se cuente con la tecnología del diagnóstico integral y donde se cuente con la tecnología de control de calidad, que se hace una mastografía digital, que se haga tomosíntesis, pero con cierto control de calidad para evitar que las lesiones en la región axilar se omitan. La axila es parte de la evaluación de la mama y eso está muy claro en una mastografía. Si se corta la axila, si no tenemos músculo suficiente, quiere decir que no estamos valorando suficientemente la axila y se hacen proyecciones adicionales. En el ultrasonido, además de evaluar la mama, evaluamos la axila por completo con el ultrasonido. Entonces, no debieran omitirse esas lesiones que están en el tejido axilar, pues es parte de la evaluación tanto de mastografía como de ultrasonido. En las pacientes que han tenido prótesis por varios años y que están angustiadas por saber si se las tiene que cambiar o no, ¿cuál sería la conducta radiológica para poder determinar si existe o no una ruptura? Porque yo he recibido diferentes diagnósticos radiológicos, unos a favor y otros en contra de una ruptura de prótesis. Bien, en la evaluación de las mamas, inicialmente, las glándulas mamarias que tienen prótesis sin sospecha de ruptura, el estudio que debemos hacer para buscar cáncer es mastografía.
Y en realidad solo existen algunos datos indirectos de una ruptura en una mastografía. No es el método ideal para buscar rupturas, pero sí el método para buscar cáncer. Ese debe ser el estudio inicial. Específicamente atendiendo a su pregunta, si existe la sospecha de alguna ruptura, además de la mastografía, deberá tener como estudio inicial el ultrasonido. Sin embargo, lo que vamos a encontrar en la literatura y lo que tiene mayor sensibilidad y especificidad para detectar rupturas, sobre todo las intracapsulares, es con resonancia magnética. Es la única forma de decir con certeza de que ese implante está roto dentro de la cápsula. Cuando está roto fuera de la cápsula, es sencillo, entre comillas, diagnosticarlo hasta clínicamente, ¿no? Porque empieza a abultarse la silicona o la colección de líquido que tenga y se van también a las axilas. Entonces, cuando hay ruptura extracapsular, probablemente se puede inferir desde la mastografía o desde el ultrasonido. Pero si existe una sospecha, sobre todo en mujeres jóvenes, de una ruptura y se desea conocer si eso, porque eso va a determinar el manejo que le vamos a dar, es con resonancia magnética. Es la recomendación que encontramos en la literatura y es la recomendación que tenemos los radiólogos para poder decir con certeza si existe una ruptura intracapsular. ¿Una paciente con prótesis no hay riesgo de que la prótesis se rompa al realizar una mastografía? Pues existe el riesgo, pero es mínimo y casi nulo. Existe mayor riesgo y está comprobado, existe mayor riesgo de ruptura con la exploración clínica que con una mastografía. Existe mayor riesgo de ruptura un sábado por la noche que con una mastografía. ¿Por qué? Porque la compresión que hace el mastógrafo es homogénea sobre todo el implante, a diferencia de la fuerza que nosotros imprimimos al momento de hacer una exploración, que es solo sobre algunas zonas. En todos los años que llevamos de experiencia no me ha tocado alguna ruptura ni conocer de alguna situación que se haya roto por la mastografía. A veces lo que sucede, un implante roto, va a hacerse un estudio y dice, yo lo traía intacto, aquí me lo rompieron. Es muy poco probable, no hay casos reportados en nuestra área de esta ruptura, ¿no? Y se puede hacer con seguridad. Incluso con estas proyecciones que nos comentaba la doctora, se hacen primero unas proyecciones iniciales. La compresión que se hace sobre el implante es mínimo. Únicamente se comprime para fijar el tejido. No es la compresión, la misma compresión que se hace para una mama normal, sino es mucho menor. Cuando se hace la proyección de Eklund o la proyección de desplazamiento de prótesis, donde se empuja el implante hacia atrás, ahí sí se comprime con la fuerza adecuada para hacer un diagnóstico, pero ya no está el implante adentro de la paleta, ¿no? Entonces, la respuesta es muy poco probable, ¿no? No ha sucedido, tampoco podemos firmar de que no va a suceder, pero con confianza, y debería mandarle el estudio a todas las mujeres que tengan implantes y que tengan 40 años o más, deben de ir a mastografía. Incluso hacemos tomosíntesis en mujeres que tienen implantes, porque no hay mayor riesgo, ¿de acuerdo? O sea, hacemos los estudios con seguridad. Gracias. Nada más aquí cabría hacer el comentario de que hay pacientes que o tienen ya muy poquito tejido o el implante ya está muy contracturado, en el cual es difícil la proyección de Eklund, pero de todas maneras ya el doctor comentó, se puede hacer tomosíntesis, se puede hacer ultrasonido, se puede hacer resonancia, pensando ya tanto en alteración del implante como en alteración del tejido. Entonces, en ese espacio de pacientes, ese pequeño grupo de pacientes en los cuales es tan pequeña la cantidad de tejido que una proyección de Eklund no es posible o es muy difícil que se incluya una buena cantidad de tejido, tenemos las otras modalidades de imagen que nos ayudan a poder visualizar correctamente a estas pacientes. Como pudieron ver, realmente tenemos una combinación interesante entre tecnología y capacidades médicas. Esto que comentábamos del diagnóstico integral es una parte importante, ¿no?, de la marca de Imaginos. Todos los pacientes son revisados por, en este caso, 2 médicos radiólogos que revisan tanto mastografía, ultrasonido, cualquier otro método diagnóstico. Entonces es uno de nuestros valores agregados.
Una de las iniciativas también que tomamos, ¿no?, para todos los participantes de este foro es poder darles la posibilidad de que nos envíen a algún paciente para que podamos hacer un estudio de tomosíntesis y mastografía y que prueben el servicio, ¿no?, que prueben y que vean cómo entregamos los resultados, cuál es el valor agregado que tiene la tomosíntesis en esos pacientes. Uno de los también diferenciadores importantes es el concepto que tenemos de clínica de la mujer, en donde todos estos pacientes, todas estas pacientes que nos envían para hacer las pruebas diagnósticas son atendidos en un, digamos que, espacio restringido, no atendido por mujeres, para que sea un servicio mucho más especializado. Entonces, espero que tener la confianza de ustedes para que nos envíen a los pacientes. Créanme que tenemos la tecnología, los médicos y el espacio adecuado para llegar a un diagnóstico y un servicio pues realmente muy, muy especializado. Les agradezco mucho el tiempo. Estamos a sus órdenes, tanto los médicos, radiólogos como yo, para darle seguimiento a cualquier duda, ¿no?, inquietud o servicio de sus pacientes. Muchas gracias.